Bueno, sí. Buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias a la Secretaría Técnica, al CERAC, al CINEPI y a Jorge Restrepo por la invitación a hacer algunas reflexiones sobre el punto 1 y sobre el punto 4. Mi nombre es María Alejandra Vélez, profesora de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y directora del CESET, el Centro de Estudios de Seguridad y Drogas. Precisamente por eso voy a empezar por el punto 4, un poquito en desorden, desde el 4 al 1, porque ahí es donde tengo más información y algunos aportes concretos, aunque es difícil no repetir varias de las cosas que ya han mencionado en el informe, que agradezco enormemente que lo sigan haciendo. Sobre el punto 4, recordarles que la idea aquí del acuerdo final era construir una solución conjunta e integral al problema de las drogas ilícitas, un objetivo súper ambicioso. Y pues hay que decirlo, en este punto en particular, pues los avances son muy precarios, en parte por la debilidad institucional, en parte por la falta de integralidad y sobre todo por el deterioro de la seguridad territorial. Aquí quisiera hacer algunos comentarios sobre los logros que se han identificado, súper parciales los logros, y sobre las amenazas. Lo primero es la necesidad de evaluar el impacto del PENIS. Como ya lo decía Consuelo, pues tenemos unos indicadores de seguimiento que hace Naciones Unidas sobre las personas que siguen en el programa. Tenemos unos datos gruesos que presenta el mismo PENIS sobre quiénes están activos y quiénes están desvinculados o suspendidos. En este momento los datos son que son 14% entre retirados y suspendidos, pero no sabemos qué está pasando en esos territorios de los hogares que fueron suspendidos, ¿no? ¿Ha aumentado el cultivo en esos hogares o no? Entonces, pues, la tasa de cumplimiento es de quienes siguen en el programa y no tenemos los detalles de quienes no siguen y cuánto ha aumentado el cultivo ahí, ni sabemos qué hubiera, como en clave de evaluación de impacto, qué hubiera pasado en ausencia del PENIS. Sinceramente no tenemos idea de la efectividad. Pero vale la pena decirlo, pues el foco del análisis del PENIS siempre ha estado asociado a hectáreas cultivadas y creo que necesitamos mover el foco a calidad de vida de los hogares. Cuando hicieron las encuestas de línea base de Naciones Unidas, el primer reporte que nos dieron es que más o menos el 52-53% de los hogares que están vinculados al PENIS están en condición de pobreza multidimensional. 5 años después, ¿cómo están esos datos, no? Para salirnos de hectáreas cultivadas y lo que estamos hablando de integralidad. ¿Ha mejorado o no la calidad de vida, el bienestar de esas comunidades o no? Si uno ve los datos de implementación, pues si bien ha avanzado en temas de asistencia técnica, en temas de asistencia alimentaria, pues los datos son muy preocupantes en términos de proyectos productivos implementados. El dato más actualizado es solo el 9%. Entonces tenemos unas familias, no, solo 9% de los 99,000 tienen proyectos productivos. Y empezamos con un 53% de hogares en pobreza multidimensional. Y arrancar la mata de coca implica un choque de ingresos para esas familias. Entonces, pues que solamente 5 años después tengan 9% un proyecto productivo, pues es sin duda muy preocupante y eso hay que meterle el acelerador. De lo contrario, cualquier éxito, ahora que le atribuimos al PENIS, pues será muy frágil. El otro punto que menciona Naciones Unidas y que retoma el informe de verificación, que a mí me parece muy importante reflexionar sobre ello, es que el 62% del territorio donde hay reducción de cultivos ilícitos no hay intervenciones del PENIS ni de ningún tipo de intervención de política de drogas. A mí ese dato me parece, yo estoy obsesionada con ese dato. ¿Qué está pasando en ese territorio, no? Con colegas de la Facultad de Economía estamos mirando esta hipótesis y lo que creemos, y si eso es así, sería también un logro a resaltar del acuerdo de paz, es que en los territorios que había presencia de las FARC se reactivó la economía, porque esto no fue producto de las intervenciones ni del PENIS ni de nada. Eso hay que evaluarlo porque eso sería un resultado muy claro. Entonces, repito, en el 62% del territorio donde hay reducción de cultivos ilícitos, no hay intervenciones del PENIS ni de erradicación forzada. Entonces, pues ahí hay un tema de reactivación económica que hay que mirar, que sería muy interesante porque sería una de las promesas, digamos, del posconflicto.
El punto al que quisiera darle más atención es el tema de la seguridad. Uno de los mayores retos que puede afectar la implementación del acuerdo y en particular del PENIS es el deterioro de las condiciones de seguridad. Esto pues era de esperarse, pues porque los cultivos ilícitos representan rentas para grupos armados, etcétera, y pues tratar de sustituirlos pues es una amenaza para esas rentas. Según el reporte de Somos Defensores, entre el 2016 y el 2020, 75 defensores de derechos humanos relacionados con sustitución de cultivos fueron asesinados, de los cuales el 80% estaban vinculados al PENIS. Según el trabajo que nosotros hemos hecho en el CECET, liderado por Lucas Marín, el PENIS aumentó la tasa de asesinatos de líderes sociales en más de 400% después de la implementación de la política. Es decir, los municipios donde hubo acuerdos voluntarios aumentó en esta cifra increíble el asesinato de líderes sociales. ¿Por qué? Porque básicamente el PENIS no tuvo una política de seguridad integral cuando llegó a los territorios, lo cual representó pues se estabilizó ese territorio allí. Entonces, pues es necesario definir una hoja de ruta entre la política de la sustitución, las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia del Estado. Obviamente esto no es solamente presencia militar, también hay un tema ahí de reconstrucción de confianza, de coordinación con las autoridades étnicas y las guardias indígenas y cimarronas, por ejemplo, que es parte del capítulo étnico que, como nos decían en las intervenciones, está básicamente olvidado. Pero lo cierto es que este efecto no intencionado del PENIS es muy preocupante, que se haya aumentado el asesinato de líderes sociales donde se firmaron los acuerdos. Y yo creo que ahí, algo que si me queda tiempo puedo retomar más adelante, la política de restitución de tierras tiene mucho que ofrecer en lecciones sobre cómo implementar esa integralidad entre una política de tierras y de seguridad para no generar estos efectos no intencionados en el territorio. Ya lo mencionaba Consuelo, y es todo el tema de pues, los vacíos en el enfoque diferencial ambiental y étnico del PENIS. Estamos hablando hoy que 29% o el 30% de los cultivos de uso ilícito están en parques nacionales, resguardos y comunidades negras. Si le sumamos a eso ley segunda, eso sube como el 48%. Y todo el énfasis es en una política agropecuaria. Y este no puede ser el énfasis si de lo que se trata es también tener una política en tono con unas necesidades ambientales. Entonces, pues ahí hay unas promesas también incumplidas, como parte del fast track, en el acuerdo se pasó la ley de pagos por servicios ambientales, donde el énfasis debía ser sustitución de cultivos ilícitos. El mismo PENIS y este gobierno ha dicho varias veces sobre los territorios de conservación, pero en la práctica eso no ha pasado. Los PSA, los pagos por servicios ambientales, no se han combinado con el PENIS para hacer una transición a otros sectores, pero con condicionamiento ambiental, porque estamos hablando de unas áreas estratégicamente pues, ambientales. Para salirnos del tema otra vez de hectáreas cultivadas, pues la situación de calidad de vida de los hogares en zonas estratégicas ambientales también son preocupantes. A ver si acá están mis datos. El 56% de los hogares en parques nacionales viven en pobreza multidimensional. Entonces, pues, nuevamente ahí tenemos que mirar los indicadores de bienestar y cómo han evolucionado a lo largo del tiempo. Un punto que sí quisiera resaltar es y no tengo ni idea cuánto tiempo llevo, Consuelo. Bueno, un punto que quiero resaltar es el programa de Formalizar para Sustituir. Ese programa ha sido un éxito. María Pilar López de la Universidad de los Andes y Juan Carlos Muñoz de AFIT están evaluando ese programa, y ellos han mostrado que los hogares que obtuvieron títulos condicionados a la erradicación efectivamente han mejorado indicadores de pobreza, disminuido pobreza, mejorado bienestar, y han encontrado, especialmente en mujeres además, eso es importante aclararlo,
hogares donde las mujeres son cabeza de hogar han mostrado disminución en pobreza y mejoras en bienestar. Y han mostrado disminución en los cultivos ilícitos en los hogares que recibieron formalización de la tierra, lo cual es muy importante. Sin embargo, muestran que esta disminución de los cultivos es temporal y va cayendo en el tiempo. Y yo creo que acá es un mensaje claro, así como no simplemente es sustituir un producto con otro, tampoco se resuelve todo solamente con la titulación si eso no se combina con todas las otras cosas, vías, acceso a crédito, comercialización de los productos, porque si no acceden a créditos tampoco, pues la gente no va a poder hacer nada con esa tierra. Entonces, si bien ha sido importante y los efectos son claros, van disminuyendo con el tiempo y la tesis acá es que igual tampoco titular y ya, como pasó con los grupos étnicos, es suficiente. Entonces, nuevamente, pues necesitamos integralidad. Como ya lo decía Consuelo, pues el gobierno sigue insistiendo en el glifosato, aunque pues parece que esto no va a suceder en este gobierno ya. Sin embargo, dejaron listo un decreto que pues habrá que ver qué pasa en el siguiente gobierno. Pero básicamente ese decreto pues es muy preocupante porque no excluye a las comunidades étnicas, solamente excluyó a parques nacionales. El plan de manejo ambiental ya está aprobado, a pesar de todos los vacíos que tiene ese plan, ya lo aprobaron. Y quizás con relación con el acuerdo de paz, lo más preocupante es que no es claro si llegase a suceder esa fumigación algún día, cómo van a excluir a las comunidades que están dispuestas a cooperar con el PENIS y que no están adentro del programa ahora, ¿no? ¿Cómo van a hacer esa exclusión? Porque pues el punto era solamente fumigar en última instancia, pero esa última instancia no hay una ruta de cómo la van a pues, volver operativa. Hay otro dato interesante que mencionan en el informe y es que el 58% de los municipios priorizados por el acuerdo de paz registran vulnerabilidad, muchos por traslape con economías legales, como el oro. Y este es un punto que yo he venido insistiendo porque no entiendo por qué el tema del oro está tan desligado del tema de política de drogas. El 43% del territorio que tiene coca tiene oro, pero todas las políticas de formalización, que es la herramienta para separar la pequeña minería de la minería, digamos, criminal, están desarticuladas de los programas de sustitución y ahí debería haber un diálogo, porque si llegamos a un territorio y intervenimos una economía ilícita y no la otra, economías que se retroalimentan, pues no tiene mucho sentido. Muy brevemente, es sorprendente en la falta de indicadores sobre comercialización. Se hablan de unas incautaciones que hoy el 95% ocurren en vía marítima, pero pues se han disminuido, por ejemplo, las aeronaves o las embarcaciones incautadas. Y es porque la mayoría de las incautaciones hoy son de containers, ¿no? Que entonces no hay capturas asociadas, pues porque no se sabe quién es el dueño del container o quién lo puso ahí. Entonces, la verdad, en ese tema estamos en un juego perpetuo del gato y el ratón, pues sin ningún efecto real. Sobre el tema de consumo, Pablo Zuleta, desde el CECET, quien ha venido trabajando este tema, nos muestra cómo, si bien se creó la política integral para la prevención y la atención del consumo, el país en general ha dejado de atender el uso de la pasta de base de cocaína, de bazuco, que es la sustancia de mayor prevalencia en Colombia, y no hay un plan integral para atender esto. Ya me hicieron caras de que me pasé, entonces sobre tierras no voy a decir nada porque ya lo resumió Consuelo, solo una cosa sobre tierras que me parece importante, y es el programa de restitución de tierras. Si bien esto empezó en la ley de víctimas, pues era parte del tema de reparación de víctimas del punto 5 y era parte de la reforma rural integral, y yo creo que ahí hay muchos indicadores positivos, muchos éxitos que resaltar. Las evaluaciones muestran que ha mejorado calidad de vida, que ha mejorado temas de confianza, y nosotros hemos evaluado que ha mejorado también, ha disminuido el asesinato de líderes sociales en los municipios que tienen mayor proporción de tierras restituidas después del acuerdo de paz. Yo creo que el tema de restitución de tierras hay que revisarlo porque ahí hay un diseño institucional que podría tener lecciones para el PENIS y para